Buenas, 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 ¿cómo les va? Espero que muy bien. Esta semana vamos a continuar con lo que estábamos viendo de función lineal, gráficos de rectas, ecuación de la recta y todo ese tipo de cosas. Es un tema bastante lindo, bastante práctico, bastante intuitivo, ¿sí? Lo que nos toca ver ahora es, como ven en el título, relaciones entre pendientes. El tema es, no sé si leyeron el documento, la pequeña introducción que se hace. Leyeron seguramente que vamos a aprender sobre rectas paralelas, perpendiculares y oblicuas, que es algo que creo que ya vieron en segundo año, pero ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad. ¿Qué tendrá que ver con la pendiente? Bueno, algunos ya sabrán, otros no. Pero vamos a ver, siempre me gusta darles este tema con una pequeña introducción acerca de el tema de paralelas, perpendiculares y oblicuas, con una aplicación bastante práctica que es el tema de las calles, ¿verdad? Entonces, como verán, como verán aquí, si hago desaparecer esto, vamos a tener... Ahí está, estamos aquí en Google Maps, ¿verdad? No podemos verlo. A ver, ahí está. Estamos aquí en Google Maps. Esto es nuestra ciudad, ¿verdad? San Fernando del Valle de Catamarca. Y obviamente ustedes, cuando aprenden de para las rectas paralelas y perpendiculares, lo primero que les dicen es el tema de las calles, ¿verdad? Porque es algo que se utiliza bastante, el tema de las calles paralelas. Las perpendiculares por ahí no tanto, pero las calles paralelas se utiliza un montón. Mucha gente utiliza esos términos para hablar de las calles, ¿verdad? Si hacemos un poco de zoom, vamos a ir al centro, porque más que nada en el centro tenemos calles paralelas, pero para acá también, fíjense que si nos acercamos un poco aquí, qué sé yo, acá. Las calles, por ejemplo, Maipú, Sarmiento, Rivadavia, Salta, Tucumán, son calles paralelas entre ellas, ¿verdad? Porque todas son, en este caso, verticales. Son todas paralelas entre ellas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que son paralelas? Bueno, quiere decir que van para el mismo lugar. Van para la misma dirección. Entonces, si van para la misma dirección y nunca se cortan. Algunas calles puede que se corten, se unan en algún punto, pero en teoría las rectas paralelas son rectas que van así en la misma dirección y que nunca se cortan entre ellas. ¿Sí? Esa sería una definición de recta paralela teniendo en cuenta el tema de las calles. Si vemos el tema horizontal también vale, ¿verdad? Perú, Almagro, Rojas, Prado son calles paralelas porque van todas en la misma dirección y nunca se cortan, ¿verdad? Las calles que son, bueno, otra cosa que quería decirles acerca de las calles paralelas. No importa su inclinación, no importa que sean siempre horizontales o verticales, sí, pueden tener cualquier inclinación y lo mismo pueden ser paralelas. Por ejemplo, fíjense acá. Estas calles, esos nombres, bueno, Sumalao, Joyango, Balcosna, Antofalla, ¿qué dice? Chuquisaca, nunca escuché hablar de esa calle, bueno, todas esas calles también son paralelas. Por más de que estén así en diagonal, son paralelas entre ellas. ¿Sí? Porque tienen la misma dirección, nunca se cortan. Son paralelas. Las calles, en cambio, que son perpendiculares, son aquellas que se cortan, sí, se cortan, pero, volvemos acá, se cortan, pero se cortan de una manera específica. No se cortan de cualquier manera, se cortan, pero se cortan en un punto formando una cruz. Más que una cruz, se corta formando un más, sería algo así. ¿Sí? La definición formal es que las rectas perpendiculares se cortan de manera que el ángulo que se forma en el punto de corte es de 90 grados, es un ángulo recto. ¿Sí? Entonces, fíjense, la calle de Almagro y Sarmiento, bueno, acá hay un ángulo que no es recto, ¿verdad? Fíjense, este ángulo no es exactamente recto, pero se puede decir que son perpendiculares, ¿verdad? A ver si podemos encontrar alguna que sea. Aquí, bueno, no es exactamente recto, pero se sobreentiende, ¿sí? En las calles, incluso las diagonales, como habíamos visto acá, incluso, fíjense, esta con esta, ese sí forma un ángulo recto. Nada más que no se ve bien porque está un poquito inclinado,
pero el ángulo que se formó aquí es un ángulo recto, ¿sí? Por lo tanto, estas calles son perpendiculares entre ellas, ¿sí? Y nos queda la última, la definición de rectas oblicuas. Es bastante simple, una recta es oblicua a otra si es que no es ni paralela ni perpendicular. Simple, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, esta calle, qué sé yo, Maipú Norte con Avenida Choya. O, sí, esta avenida con esta calle. Fíjense que se cortan, pero el ángulo obviamente no es recto. Por lo tanto, estas calles son oblicuas, ¿sí? Entre ellas. Bien, entonces, para pasar ya a una definición un poco más formal, vamos a volver al PowerPoint. ¿Sí? Y a ver, aquí está. Y vamos a decir que dos o más rectas son paralelas. Vamos a empezar con las paralelas cuando tienen la misma inclinación. Es decir, sus pendientes son iguales. ¿Por qué? Porque en la función lineal lo que determina la inclinación de la recta es la pendiente. La ordenada determina a qué altura está, pero lo que determina la inclinación, si es más o menos inclinada, es la pendiente. Y cuando me dice que tienen la misma inclinación, entonces tienen la misma pendiente, las rectas paralelas, ¿sí? De ahí viene el título, relaciones entre pendientes, porque son las pendientes las que indican la inclinación. Entonces, para ver analíticamente y no gráficamente cuando dos rectas son paralelas, bueno, le vemos la pendiente, ¿sí? Pero bueno, primero vamos a ver algo gráfico. Tenemos aquí un ejemplito. Fíjense, las rectas rojas, estas tres que están acá, son paralelas porque tienen la misma inclinación, ¿sí? No se cortan en ninguno de sus puntos. Fíjense que estas rectas que están acá, si nosotros las continuamos infinitamente, nunca se van a cortar, ni para arriba ni para abajo, nunca. En cambio, las rectas verdes, esta con el verde, con esta verde, no son paralelas. Porque una está más inclinada que la otra. Fíjense, la recta esta que está arriba tiene más inclinación que la otra. Y aparte, se deduce que se van a cortar en algún punto más abajo. Aunque no lo veamos. Fíjense que esta que se va para acá y esta que se va para acá, es evidente que en algún punto para aquí abajo se van a cortar. Por lo tanto, estas rectas no son paralelas, ¿sí? Y además, bueno, notar que una de las rectas verdes, esta que está acá, también es paralela a las tres rojas, ¿sí? Entonces, si esta recta verde es paralela a las tres rojas y esta verde no es paralela a esta verde, entonces esta verde no va a ser paralela a las rojas. Es como se traslada la propiedad, ¿sí? Si esta verde no es paralela a esta verde, entonces tampoco va a ser paralela a las otras, ¿sí? Genial. ¿Qué pasaría analíticamente si nosotros tenemos estas funciones y me dicen, bueno, ¿y cuáles de estas son paralelas? No, sin graficarlas, sin ver el gráfico. Yo quiero que veas esto y me digas cuáles rectas son paralelas. Ah, ¿qué problema? No es ningún problema, se ven las pendientes, ¿sí? Fíjense. Bueno, le puse nombre distinto a las funciones para que las podamos nombrar y saber cuál es cuál, ¿verdad? Fíjense, las rectas F y M, es decir, esta F y esta M, son paralelas. ¿Por qué? Porque tienen la misma pendiente. Menos 6 quintos acá está acá y menos 6 quintos está acá. Fíjense que la ordenada de origen no importa. No importa la ordenada, importa la pendiente. La pendiente. Si la pendiente es la misma, entonces son paralelas. Fíjense que las rectas F y G, F con G, no son paralelas. ¿Por qué? Porque no tienen la misma pendiente. Fíjense, esta es menos 6 quintos y esta es 6 quintos. Una es negativa, la otra es positiva. No, una es positiva y la otra es negativa, ¿verdad? Normalmente, bueno, la ordenada no importa. En este caso la ordenada de esta y la ordenada de esta son iguales. Pero no importa. No importa. Lo que importa es que las pendientes sean iguales, ¿sí? Si la pendiente es distinta, aunque sea un poquito así distinta, entonces ya no son paralelas, ¿sí? Genial. Pasamos a las perpendiculares, ¿sí? Dos rectas son perpendiculares cuando la inclinación de una de ellas es inversamente opuesta a la inclinación de la otra. Esa es la definición formal. Es decir, sus pendientes son inversas y opuestas. Eso significa que se corten así en un más, que se corten en 90 grados. Significa esto, que las pendientes son inversas y opuestas, ¿sí? Bueno, el tema de opuesta quiere decir que es el signo contrario, ¿sí? Si una es positiva, la otra va a ser negativa. Si una es negativa, la otra va a ser positiva.
Y que son inversas. ¿Qué quiere decir que sean inversas? Bueno, en una fracción es fácil de ver el tema de las fracciones inversas. ¿Por qué? Porque, bueno, si tengo una fracción, digamos, bueno, si tengo una, eso no, si tengo una fracción, digamos, 3 quintos, la inversa va a ser al revés, 5 tercios. Es da la vuelta. ¿Sí? Eso significa inversa y opuesta. Lo vamos a ver cuando veamos el ejemplo analítico. Por ahora, en el ejemplo gráfico, gráficamente las rectas se cortarán formando un ángulo recto de 90 grados. ¿Sí? Fíjense qué es lo que pasa aquí. La recta BR de que está acá es perpendicular a las dos rojas. Es perpendicular a esta roja que está acá y a esta roja que está acá, ya que las cortan en un ángulo recto. Fíjense que gráficamente es muy difícil de ver si son perpendiculares, pero si acercamos un poquito nos damos cuenta de que es un ángulo recto. ¿Sí? Ustedes pueden verlo más fácil teniendo una regla. No sé si tengo una regla por acá, a ver. Una regla o una escuadra. ¿Sí? Esperen acá. Acá tengo una regla, está bastante vieja esta. Pero las reglas en las puntitas tienen ángulos rectos. ¿Sí? Fíjense en las puntitas acá. Entonces, si acercan la puntita a dos rectas que están dibujadas y pasan justo una recta por acá y la otra por acá, entonces quiere decir que son perpendiculares. Porque forman el ángulo recto. Con la escuadra también funciona. Tengo todo aquí a mano, como buen profesor de matemática. La escuadra se usa por su ángulo recto que está acá. Entonces también pueden verificar si dos rectas son perpendiculares utilizando una escuadra. ¿Sí? Si una pasa por este borde y la otra, una pasa por este borde y la otra pasa por este borde y está justo en la esquinita acá que se cortan ahí, entonces son perpendiculares. ¿Sí? Entonces, estas dos rectas, la verde es perpendicular a las dos rojas. Fíjense que la recta azul no es perpendicular a las rojas ni a la verde, ya que no las corta en ningún ángulo recto. Bueno, de la verde no se puede ver que no sean perpendiculares, pero se nota que se van a cortar en un punto acá más abajo y que no van a ser perpendiculares. Fíjense acá, esto que está acá, este ángulo que está acá no es recto, ¿sí? Es más una X, y cuando es una X así, entonces no es un ángulo recto. Este ángulo tampoco, ¿sí? Una cosa más, notar que las dos rectas rojas son paralelas entre ellas. No sé si lo vieron cuando vieron primero el gráfico. Las rojas son paralelas. Lo que implica que si una recta es perpendicular a otra, también lo será a todas sus paralelas. ¿Qué quiere decir esto? Fíjese, la recta verde es perpendicular a esta primera roja que está acá. Y como esta roja es paralela a esta otra, entonces la verde también va a ser perpendicular a esa. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo vamos a ver más adelante, ¿sí? O puede que lo vean en cuarto año de ya con el profe Víctor cuando vean sistemas de ecuaciones. Spoiler. Bueno. Esto entonces son las rectas paralelas. Perpendiculares, perdón. Vamos a ver el tema analíticamente. ¿Sí? Tenemos las mismas funciones que teníamos recién. Entonces, estas relaciones que eran las que habíamos sacado recién se siguen cumpliendo. ¿Sí? Son las mismas funciones, las mismas rectas. Vamos a ver el tema de la perpendicularidad. Qué buena palabra esa. ¿Cuáles pares de rectas son perpendiculares? Vamos a ver. Se tiene que cumplir dos cosas. Que las pendientes sean inversas y opuestas. Es decir, si esta pendiente, por ejemplo, es negativa, entonces su perpendicular va a ser positiva. Entonces puede ser cualquiera de estas dos. Pero aparte de ser positiva, va a ser inversa. Es decir, en vez de ser 6 quintos, va a ser 5 sextos. Va a estar al revés. Por lo tanto, fíjense, esta que está acá es perpendicular a esta. No importa la ordenada, importa la pendiente. Esto es menos 6 quintos, entonces esta es inversa y opuesta. Es la contra. Las rectas perpendiculares se hacen la contra entre ellas. ¿Sí? Si ella es positiva, 6 quintos, yo voy a ser negativo. ¿Sí? Y 5 sextos. Si es negativo, 6 quintos, positivo, 5 sextos. ¿Bien? Entonces, las rectas F y H son perpendiculares porque sus pendientes son inversas y opuestas. Algunas aclaraciones más. Las rectas H y M son perpendiculares también. Fíjense, H y M son perpendiculares porque sus pendientes son inversas y opuestas también. ¿Sí? No es casualidad que, fíjense, F y H son perpendiculares y como F y M eran paralelas, entonces M también va a ser perpendicular a H. ¿Sí?
son condiciones que se trasladan, ¿sí? Fíjense, las rectas G y H, es decir, esta G con esta H, no son perpendiculares. ¿Por qué? Porque sus pendientes no son opuestas, solamente son inversas. Fíjense, 6 quintos y 5 sextos, sí, 6 y 5 sextos, perdón, son inversas, pero no son opuestas, las dos son positivas, entonces no son perpendiculares. Se tienen que cumplir las dos cosas, no una sola. ¿Sí? Genial. Y por último, si dos rectas no son ni paralelas ni perpendiculares, se dice que son oblicuas. ¿Sí? Por ejemplo, las rectas F y G son oblicuas, porque no son ni paralelas ni perpendiculares. ¿Sí? ¿Se ve? Y lo mismo podemos decir de la G y la H, por ejemplo. ¿Sí? O la G y la M también son oblicuas. ¿Sí? Entonces, si no son ni paralelas ni perpendiculares, son oblicuas. ¿Bien? Genial. ¿Cómo vamos a aplicar esto en un ejercicio? Esa es la pregunta. Bueno, el tema de los gráficos y que vean y que identifiquen cuáles son paralelas y perpendiculares es bastante sencillo de decir, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo aplicamos en un ejercicio? Para eso necesitamos recordar esta fórmula que está acá. Se la acuerdan bien, me imagino, a esta altura. Esta fórmula es la de la ecuación de las rectas que pasa por dos puntos, ¿verdad? No sé si habrán notado, pero esta fracción que está acá, excluyendo a todo lo otro, esta fracción exclusivamente es la que representa a la pendiente de las rectas que pasa por dos puntos. ¿Sí? Esta fracción representa la pendiente de las rectas. Porque ustedes cuando reemplazan los puntos aquí y hacen el cálculo y llegan al resultado final, van a ver que la pendiente es el número que estaba acá, es el número que resultó de reemplazar acá en esta fracción. ¿Sí? Por lo tanto, le vamos a decir que A es esta fracción que está acá, A es la pendiente, ¿verdad? ¿Por qué importa esto? ¿Por qué? Porque si ya conocemos la pendiente de la recta por otros medios, entonces no necesitamos dos puntos para resolver la ecuación, sino uno solo. ¿Por qué? Porque fíjense, si ya conocemos cuánto vale A, entonces esta fracción no hace falta que esté en la fórmula, porque ya lo conocemos. Entonces directamente la fórmula que aplicamos es esta. En vez de poner toda esta fracción, bueno, pongo A directamente porque yo ya sé cuánto vale. Y fíjense que en el resto de la fórmula ya no aparece ni x sub 2 ni y sub 2. Entonces, solamente hace falta un punto para calcular esto. ¿Sí? Esta ecuación es la que se llama ecuación punto pendiente de la recta. Es decir, es la ecuación que aplicamos, la fórmula que aplicamos, cuando conocemos un punto y la pendiente de la recta que queremos calcular. ¿Sí? La ecuación punto pendiente es bastante famosa porque es una de las que más se aplican. Aparte de esta ecuación que es la ecuación que pasa por dos puntos, es la normal. ¿Sí? A es la pendiente de la recta y este punto x sub 1 y sub 1, que puede tener cualquier nombre, le puse una mayúscula aquí porque bueno, es la primera letra, pero pueden tener cualquier nombre, es el único punto que necesitamos para hacer el cálculo. Entonces, para la parte práctica, los ejercicios, ¿qué van a tener ustedes? Yo les voy a pedir esto, fíjense. Encontrar la ecuación de la recta que pasa por a menos 4, 2 y es paralela a la recta de ecuación, yo le voy a dar una ecuación, y menos 3 medios x más 1, es paralela a esta. Graficar ambas en el mismo gráfico. ¿Qué vamos a hacer entonces? Como la recta que queremos encontrar es paralela a la dada, entonces sus pendientes van a ser iguales. Por lo tanto, ya tenemos cuánto vale A. A va a valer menos 3 medios, es la misma pendiente. Lo único que necesitamos saber es cuánto vale la ordenada. Para eso vamos a aplicar la fórmula. Si aplicamos la fórmula usando el punto dado, usando este punto que está acá, ¿verdad? Este va a ser... Vamos a aplicar esta fórmula, necesitamos x sub 1 y sub 1, ya que A ya lo tenemos. Este va a ser x1, este va a ser y sub 1. Entonces reemplazamos y como veníamos haciendo normalmente, ¿sí? Vamos a ver acá. Y sub 1 es 2, ¿verdad? A es menos 3 medios, como habíamos visto acá. Y x sub 1 es menos 4, ¿sí? Este menos con este menos se van a juntar, se van a hacer más entre ellos, ¿verdad? Por lo tanto nos va a quedar algo como esto, ¿sí? Acá vamos a hacer la propiedad distributiva. Entonces menos 3 medios por x y me va a quedar menos 3 medios por 4. Es decir, menos por más va a ser menos. 3 medios por 4. 3 medios por 4. Bien. Vamos a simplificar el 4 con el 2. Ojo con la simplificación, ¿sí? Tienen que simplificar. Vi varios ejercicios, varios de ustedes que no simplificaban. Si no simplifican se les va a complicar un poco
el tema de graficar la recta al final, ¿sí? Ojo con eso. Porque esta recta, acuérdense que el resultado de acá, acuérdense que tenemos que graficarlo, ¿sí? Y si el resultado le sale con fracciones, se van a complicar un poquito, ¿sí? La simplificación acá va a ser 2 y 1, ¿sí? Porque lo simplificamos en 2. Y 3 por 2 va a pasar a ser 6. Fíjense que hay un 1 acá abajo, entonces no hace falta ponerlo. Va a quedar menos 6 acá. Y este menos 2 que está acá va a pasar sumando, ¿verdad? Algo así, ¿sí? Menos 6 más 2 me queda menos 4. Entonces esta sería la ecuación de la recta que nos están pidiendo. Es paralela a la que nos daban aquí, ¿sí? Entonces vamos a graficar estas ecuaciones, ¿sí? No sé si tengo un gráfico acá preparado. Acuérdense, menos 3 medios x más 1 y menos 3 medios x menos 4. Lo único que va a cambiar es la ordenada. Fíjense, vamos a graficar menos 3 medios x más 1. Aquí. Uy, no sé. ¿Qué pasó acá? Ahí está. Menos 3 medios x más 1. ¿Sí? Entonces vamos a marcar la ordenada primero, ¿verdad? La ordenada es 1, ahí. Y desde aquí vamos a hacer otro punto, menos 3 medios. O sea que es 2 para la derecha y 3 para abajo. 1, 2, 3. Esta sería la primera recta. Ahí. ¿Sí? Ustedes si quieren pueden ponerle el nombre, ¿sí? Pueden ponerle el nombre. Yo, bueno, a ver, le vamos a poner así más, así, ¿verdad? Ahí. Entonces vamos a ver, ahí. Vamos a sacar igual, ahí está. Bien, esta sería la primera recta. Vamos a graficar la recta paralela, que era menos 3 medios x menos 4. Fíjense, menos 4 era, ¿no? Sí. Menos 4, sí. Vamos a marcar la ordenada primero, menos 4. Y desde este punto va a ser 2 para la derecha y 3 para abajo. 1, 2, 3. Entonces hago la recta. Uno este con este. Y fíjense que el resultado son dos rectas paralelas. Si yo hago zoom para afuera, fíjense que estas rectas siguen infinitamente y nunca se van a cortar. Siguen siendo paralelas infinitamente, ¿verdad? Buenísimo. Fíjense que básicamente, ¿qué es lo que hicimos? Este punto que estaba acá, lo arrastramos hasta acá. Lo arrastramos, en este caso, 5 lugares por abajo. Y este punto que estaba acá, lo arrastramos también para acá. La misma cantidad de lugares. Es básicamente lo que pasa en el gráfico de las rectas paralelas. ¿Sí? Y bueno, ahí está. Este punto lo arrastramos para acá. Bueno, se modifica toda la recta. Bueno, está bien, no importa. Está ahí. ¿Sí? Buenísimo, esas son las paralelas. Vamos a ver un ejemplo más de perpendiculares. Ya terminamos. 23 minutos, qué largo. Vamos a ver un ejemplo más de las perpendiculares, ¿sí? Encontrar la ecuación de la recta que pasa por el punto M, 8 menos 3, y es perpendicular a la recta de ecuación y igual a 4x menos 3. Graficar ambas en el mismo gráfico para verificar que sean perpendiculares. Primero que nada, como la recta que queremos encontrar es perpendicular a la dada, entonces sus pendientes serán opuestas e inversas. La pendiente de la recta que nos dieron es 4. La opuesta, obviamente, le ponemos un signo negativo porque es positiva. ¿Cuál es la inversa de 4? Porque no tiene denominador. ¿Qué pasaba cuando un número no tenía denominador? ¿Qué poníamos ahí? Ponemos un 1. Entonces, el 4 ese tiene un 1 abajo. Si lo damos vuelta, ¿qué va a quedar? Un cuarto. Por lo tanto, la pendiente sería menos, porque aquella era positiva, esta es positiva, entonces va a pasar a ser negativa, un cuarto. Porque hay un 1 acá abajo, ¿verdad? Por lo tanto, si lo damos vuelta, es un cuarto, ¿sí? De la misma manera, si la pendiente hubiera sido un cuarto y lo damos vuelta, queda en 4 directamente, no 4 sobre 1. 4, ¿sí? Para averiguar la ecuación aplicamos la fórmula, sí, usando el punto dado. 8 menos 3. Esta fórmula, ¿verdad? 8 sería x sub 1, menos 3 sería y sub 1. Por lo tanto, vamos a tener algo como esto. Fíjense. Este menos con el menos del menos 3 se van a chocar, ¿verdad? Y va a quedar positivo. Tenemos menos un cuarto
por x menos 8. Vamos a hacer la propiedad distributiva aquí, ¿sí? ¿Qué me va a quedar? Fíjense acá. Esto va a ser y más 3, bien. Esto va a ser menos un cuarto por x, es menos un cuarto x. Atención acá, menos un cuarto por menos 8. Fíjense que es menos por menos va a ser más. Ojo, ojo con los signos. Menos por menos va a ser más. Y un cuarto por 8 me va a quedar aquí. Lo vamos a simplificar, me va a quedar 2 acá, 1 acá. ¿Verdad? Simplificamos en 4. Y 1 por 2 me va a quedar más 2. ¿Verdad? Más 2. Y este menos 3 viene de acá, que estaba sumando, lo paso restando. ¿Sí? Y más 2 menos 3, esto me va a dar menos 1. Entonces la recta sería menos 3 cuartos, no, ¿por qué 3? Un segundito. Ahora sí, disculpen. Menos un cuarto x más 2 menos 3 sería menos un cuarto x menos 1. ¿Sí? Lo había cambiado y me olvidé de cambiar algunos. Entonces, vamos a graficar esta recta junto con esta otra en el mismo gráfico y vamos a ver que sean perpendiculares. ¿Sí? Primero vamos a hacer 4x menos 3. Vamos a pasar al gráfico. Tenemos ahí. Vamos a borrar esto, sí, vamos a borrar esto. Ahí. Menos 4x menos 3, es decir, los vamos a poner en la ordenada primero, que es menos 3. Y de aquí va a ser un lugar a la derecha, porque había un 1 abajo, y 4 por abajo, ¿verdad? Sería 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Esta sería la primera recta que nos dieron, 4x menos 3, esta que está acá. ¿Sí? Era positiva, ¿no? ¿Sí? ¿O negativa? No, es positiva, perdón, ahí me equivoqué. Es positivo, o sea que en vez de ser lugares hacia abajo, es hacia arriba, ¿verdad? Agarraron el error ese, ya le estuvieron gritando a la pantalla. 1, 2, 3, 4. Ahí está, ese es positivo. Es genial. Y para la segunda, sería menos un cuarto de x menos 1. Entonces nos vamos a ubicar primero en la ordenada. Sería menos 1 acá. Y es menos un cuarto. Entonces serían 4 lugares hacia la derecha y 1 hacia abajo. Ahí está. Entonces al unir estas dos rectas, está ahí, fíjense que el resultado son rectas que son perpendiculares entre ellas. Si nos acercamos bien. En los ángulos que están acá, este ángulo que está acá es recto, ¿verdad? Este ángulo que está acá es recto. Los 4 ángulos serían rectos, ¿verdad? Genial. Entonces, ¿se trabó la cámara? Bueno, no importa. No, ahora anda bien. Seguimos. No seguimos. Este era el último ejemplo. Los asusté, perdón. Este era el último ejemplo, entonces. Vamos a pasar a... De vuelta vamos a volver aquí para terminar aquí. Esto es lo que vamos a ver hasta ahora de rectas paralelas y perpendiculares. Si no, no vamos a expandir un poco, no vamos a expandir más porque, bueno, se va a hacer muy largo, ya son casi 30 minutos. Estas clases suelen ser muy largas, suelen ser más largas que esto, porque tenemos que graficar y todo, así que bueno, 30 minutos es bastante bueno. Van a tener ustedes ejercicios como estos y van a tener, capaz que tengan un par de ejercicios para aplicar la fórmula completa, ¿sí? Así que bueno, espero que le hayan entendido, ¿sí? Espero que anden muy bien, espero que se cuiden y cuiden a sus familias, a sus amigos, ¿sí? Bien. Saludos.